y tampoco se aprecia demasiado, ya que la escala va en unidades de 1 a 1. Posteriormente grafiqué la función cuadrática y el logaritmo de base 3, 10 y 50 de la función del logaritmo de x al cuadrado menos 5, es esa gráfica. Apliqué zoom, no se ve del todo. Apliqué otro zoom. Y no se aprecia. O sea, estas son las dos gráficas de las dos funciones. Si unimos los puntos, es una descripción general. Aquí la propuesta fue avanzar en décimas. Entonces elegí un rango de x de menos 3 a 3 en décimas. Para la función logaritmo de x, con las tres bases distintas, 3, 10, 50 es la gráfica, se ve mejor. Aplico un zoom. Y lo mismo para la otra función logaritmo de x al cuadrado menos 5 de base 3, 10 y 50. Se obtiene esta gráfica y si aplicamos un zoom, se aprecia mejor el comportamiento del logaritmo con las tres distintas bases. Y esta es la gráfica en el que están la función cuadrática, la función lineal, los logaritmos en gris de la función cuadrática y en amarillo el logaritmo de la función lineal de base únicamente 3. Posteriormente decidí hacerlo en centésimas para apreciar mejor el comportamiento de las curvas de logaritmo para una misma función con distinta base. Ahora en centésimas. Revisemos primero para la función lineal. Aplico un zoom. Y aquí se ve mejor. Aquí la observación es que para la función y igual al logaritmo de x, cuando es entre más pequeña la base, alcanza mayores valores en el rango. Cuando para un valor de x mayor que 1, alcanza mayores niveles con respecto a las bases 10 y 50. En cambio, cuando es menor a 1, se invierte la situación. Alcanza niveles más bajos. Para la función cuadrática, esta es la gráfica. Si aplicamos un zoom en esta región, tenemos estas dos gráficas de abajo. Estos puntos, cuando la curva azul atraviesa el eje de las 10, es la solución de las que vimos en clase, las raíces menos raíz de 5 y raíz de 5. Y al igual que en la función lineal,
Este es el logaritmo de x al cuadrado menos 5 de base 3. Entre menor sea la base, alcanza mayores niveles en el rango de la función. Conforme va incrementándose la base, alcanza niveles más bajos. En la curva anaranjada es de base 10 y en la amarilla es de base 50. En la función lineal, el punto en el que se intersectaban las tres era el punto 1, que lo mencionamos. La coordenada 1,0, y es que todo número elevado a la 0, a la potencia 0, da como resultado número 1. Ahora bien, cuando es esta función cuadrática, es aproximadamente el punto en el que se intersectan, que coincide con el punto en el que cortan el eje de las Y. Resulta que este punto, que es aproximadamente menos 2,45, es cuando la función toma el valor 1. Es que es cuando x cuadrada menos 5 se hace 0, ¿no? Vamos a revisar el cuadro de información para que quede más claro. Recordemos que el rango que tomé para x es de menos 3 a 3. Entonces la solución para la función x al cuadrado menos 5, logaritmo de x al cuadrado menos 5, que es de menos infinito hasta menos raíz de 5. Y este punto gris, aquí esta región, es lo que les explicaba. Cuando la función cuadrática toma valor de 1, es decir, cuando x al cuadrado menos 5 alcanza el valor de 1, que es cuando x vale menos 2,45, y toma el valor de 1, y ahí aplicamos el logaritmo. Sea la base que sea, 3, 10 o 50, va a dar un valor de 0. Es por eso que en menos 2, para la función cuadrática, en menos 2,45, es cuando la curva del logaritmo va a cortar el eje de las Y. Y ahí mismo coincide con la intersección con las curvas de la misma función, logaritmo de x al cuadrado menos 5, pero de distinta base. Si estuviéramos revisando el eje de las Y, si viniéramos desde menos infinito, el primer punto que encontraríamos es precisamente cuando el logaritmo de la función cuadrática corta el eje de las Y. Posteriormente encontramos la raíz de menos raíz de 5, perdón, es donde la función cuadrática corta el eje de las Y, y a partir de ese punto ya no hay solución para los logaritmos, porque es cuando la curva corta el eje Y y empieza a tomar valores negativos, y el logaritmo no aplica para valores negativos de Y. Continuamos.
Y el siguiente punto importante es el mínimo. De la función lineal es cuando corta el eje de la cesta. Y de la cuadrática es cuando alcanza el mínimo. Me refiero cuando x es igual a 0. Aquí está. Cuando x vale 0, la función cuadrática alcanza el que es menos 5. Y puesto que a partir del 0 para la función lineal empieza a tomar valores positivos, es cuando empieza el logaritmo de x a tener valores. Empieza desde valores negativos y empieza a incrementar. El siguiente punto es cuando precisamente el logaritmo de y igual a x corta el eje de las x. Aquí está, en 1. Como ya lo mencioné, porque en ese punto, que la coordenada 1,0 representa que cualquier número elevado a la potencia 0 da 1. El siguiente punto que vamos a encontrarnos es la raíz positiva de la solución cuadrática más raíz de 5. Y después de ese punto, el logaritmo de la función cuadrática x cuadrada menos 5 empieza a tener solución de más raíz de 5 hasta más infinito. Posteriormente viene el punto en el que corta el logaritmo de la función cuadrática. Como yo lo expliqué, es cuando x cuadrada menos 5 alcanza el valor de 1, que es para x igual a 2.45. Por eso ahí en ese punto de x es donde se corta. Y en este caso que decidí hacer 3 bases distintas, es donde se intersectan. Y bueno, como punto adicional, hay un punto en el que se intersecta la curva de logaritmo de la función lineal x de base 3 con la curva de logaritmo de la función cuadrática de base 3, que es este punto. Para x 2.79, logaritmo de x de base 3 es 0.93. Y la función cuadrática alcanza ese mismo número, es decir, 2.79 evaluado en x al cuadrado menos 5 da 2 puntos, un valor muy cercano, 2.78. Aquí está redondeado 2 cifras decimales y da 0.93. Entonces ahí es donde coinciden ambas curvas. A manera de resumen, podemos indicar que mientras realicemos detallemos más, tomemos más puntos, en este caso me fui a tomar centésimas, obtenemos mejores gráficas y así podemos ver el comportamiento de los logaritmos con base distinta. En este cuadro observamos que para un mismo argumento, ya sea el logaritmo de un medio, de 1 o de 2, de 1 por definición va a ser 0, porque cualquier número elevado a la potencia 0 da 1. Pero por ejemplo, para logaritmo
de un medio de distinta base, mientras sea el argumento menor que 1, encontramos que a menor base alcanza valores más bajos. Respecto a las bases, otras bases más grandes, repito, cuando es un número fraccionario menor que 1, mayor que 0 pero menor que 1, entre más pequeña sea la base, va a alcanzar valores más negativos. Situación que se revierte cuando esté cuando el argumento del logaritmo es mayor que 1, porque ahí entre menor sea la base, va a alcanzar mayores niveles respecto de las otras bases. Y esto es porque, por ejemplo, cuando decimos logaritmo de base 52, equivale a hacer un cociente de logaritmo de 2 de base 10 entre el logaritmo de 50 de base 10. Entonces se puede ver que entre más grande sea el denominador, el resultado del cociente va a ser más pequeño. Conforme el denominador disminuye, es decir, se pasa de una base mayor a una menor, el resultado del cociente se incrementa. Por eso, para argumentos mayores que 1, entre menor sea la base, va a alcanzar un mayor resultado en el rango de la variable dependiente, pero es contrario cuando es fraccionario menor que 1. Entre más pequeña sea la base, va a alcanzar valores más negativos. Por eso este comportamiento. En la función lineal aquí se ve, cuando es base 3, el logaritmo de x es más grande porque las otras son bases mayores. Pero la situación se invierte cuando es menor que 1, porque alcanza valores más negativos. Lo mismo para la función cuadrática. Aplicando el zoom, ocurre lo mismo. Este es el recuento. Cuando utilizamos gráficas que van en unidad de 1 en 1, utilizamos la gráfica en unidades de décimas, y cuando utilizamos unidades